Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que nos acompañan una vez más, como todos los viernes, en este su programa Pregúntale a tu abogado. Esta noche vamos a abordar un tema eh, que es muy importante porque se va a tratar sobre la codificación en materia de familia. Tenemos algunos estados en la República Mexicana que ya han abordado este tema, tienen ese ordenamiento jurídico y que son unos cuantos estados los que cuentan con este tipo de leyes. Para ello contamos esta noche con el magistrado por Ministerio de Ley, el licenciado José Luis Zabaleta Robles. Señor magistrado, gracias por venir. Al contrario. Muy buenas noches. Buenas noches, abogado. A nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, pues el magistrado José Luis Zabaleta es magistrado de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y pues nos va a dar sus comentarios precisamente sobre el tema hacia una codificación en materia de familia o un código familiar. Son muchas las figuras que se encuentran incluidas en el Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la materia de familia. También en el Código de Procedimientos Civiles se encuentran reguladas algunas de estas figuras. Pero, magistrado, ¿cuáles son los orígenes del derecho de familia en el mundo y en México? Con mucho gusto, pero déjeme decirle que en primer lugar quiero agradecer al diputado, al hermano Jorge Gaviño Ambriz, por darme esta oportunidad de estar con ustedes y de invitarme en este programa que sé que es de mucha utilidad para la sociedad del Distrito Federal, y con ello lo felicito por su actividad que está desarrollando, porque esto significa que de alguna manera está rindiendo cuentas a la ciudadanía, a la gente que votó por él. En segundo término ya pasaré a responderle su pregunta, licenciado. Sí, magistrado. La materia del derecho familiar tiene sus antecedentes históricos desde la antigüedad, desde la sociedad romana antigua. Ya existían esas relaciones en las comunidades, en las gens. Quien ejercía la autoridad en esas comunidades era el pater familias. Por eso ya desde las 12 tablas se empezó a regular las relaciones familiares y el tema de sucesiones. Posteriormente, al pasar el tiempo en la Edad Media, se codificó una legislación con Justiniano, el Corpus Juris Civilis, que también se conocía como las pandectas. Posteriormente, el derecho fue evolucionando y los españoles tomaron ese bagaje de la cultura romana y de alguna manera del derecho germánico. Fue así como nosotros, los mexicanos, también abrevamos en esa cultura jurídica. Por eso nuestro derecho mexicano tiene sus antecedentes en el derecho romano, en el derecho español y en el germánico. El derecho familiar siempre había formado parte del derecho civil, como otras ramas del derecho. Sin embargo, nuestras codificaciones de los siglos anteriores, concretamente de 1880 y 1884, respecto al Código Civil, ya regulaban la materia familiar, pero como una jurisdicción voluntaria, no lo tomaban como conflicto contencioso. Haciendo un paréntesis, perdón, sí. Para que nuestros compañeros, los cibernautas que nos están viendo, porque muchos de ellos son estudiantes, Qué bueno.
¿qué se entiende por jurisdicción voluntaria? Nosotros sí lo sabemos, pero claro que sí, ¿qué es una jurisdicción voluntaria? Sí, cómo no, pues este programa precisamente tiene como finalidad que toda la sociedad sepa qué es lo que hacemos los órganos jurisdiccionales, cómo trabaja un juez de lo familiar, un magistrado, cómo resuelve los asuntos, y por eso hay que explicarles con palabras sencillas, ¿verdad? Claro. La legislación de todo el mundo tiene regulado la jurisdicción voluntaria. Jurisdicción, pues es la potestad que el Estado le otorga a la autoridad que va a aplicar el derecho. Todos los jueces tienen jurisdicción. Entonces, voluntaria significa que no hay controversia. Por eso se dice jurisdicción voluntaria, que se tratan de trámites, pueden ser meramente administrativos, que necesitan la intervención de un órgano jurisdiccional, pero que no va a resolver ninguna controversia. O sea que es lo contrario de la jurisdicción contenciosa. O controversia, vamos a encontrar controversias del orden familiar, que más adelantito vamos a entrar a ese tema, en la cual pues hay una parte actor, una parte demandada y un conflicto, una litis. Así es. Sí. Entonces, esta regulación del derecho de familia la vamos a encontrar también en el derecho mexicano. Desde luego que sí, de aquí en México, como yo le decía, en un principio no se había dado esa dimensión de los conflictos familiares, pero conforme fue pasando el tiempo y se fueron agudizando los problemas familiares, se vio nuestra sociedad en la necesidad de regular las controversias del orden familiar. Por eso, don Venustiano Carranza, al tomar el poder, ya en nuestra época revolucionaria, uno de sus principales objetivos fue establecer una regulación exclusivamente en materia familiar, y fue así como se creó la Ley de Relaciones Familiares en 1917. Se trató de darle autonomía a la materia del derecho familiar, o sea que se desvinculó todo lo que contenía el Código Civil, que estaba vigente en ese entonces, de 1884, se le desmembró, se le sacó del Código Civil para regularlo en un código especial que se le denominó Ley de Relaciones Familiares, lo que constituye, desde mi punto de vista, como el primer código civil en el mundo, porque ninguna otra nación lo había hecho como lo hizo México. O sea, este ordenamiento de carácter familiar ya la teníamos desde esa época. Así es. Ahorita vamos a pasar a precisamente a las especificaciones de esta legislación después de un pequeño corte. Bien, continuamos con el programa y pues estamos comentando precisamente con el magistrado sobre la Ley de Relaciones Familiares, que es un antecedente, un ordenamiento de carácter familiar que no es novedoso, tiene figuras jurídicas que actualmente lo está regulando nuestro Código Civil. Una pregunta, el Código Napoleónico es una gran aportación al mundo entero. Entre ellas, un paréntesis, se encuentra la figura de la adopción. Y como mero comentario, Napoleón incorpora precisamente esta figura, pues porque no podía procrear con su esposa, pues no podía procrear, y precisamente por eso
él crea esta figura, ¿es cierto? Sí, así es, efectivamente, la historia así lo señala, ¿verdad? Y afortunadamente, pues, ha dado buenos beneficios. La adopción es benéfico para aquellos niños que no encuentran una familia en donde desarrollarse, y ese es uno de los beneficios precisamente de la adopción, que ya con el Código de Napoleón, en la época del Estado moderno, se instituyó, y a partir de entonces se ha estado instituyendo en todo el mundo, ¿verdad? Pero pues aquí vemos que fue la necesidad de un gobernante y no de los gobernados, ¿verdad? Sí. O sea, supuestamente debería de ser para la sociedad, pero bueno, aquí fue la necesidad pues de este personaje. Doy la bienvenida a Jorge Cervantes, nuestro coconductor que se incorpora al programa, y bueno, precisamente vamos a tratar el tema de la codificación en materia familiar en el Distrito Federal, y como ya lo escuchaste, ¿no? Ya lo teníamos desde qué año, señor magistrado, la ley de relaciones familiares. Pero eso fue un intento únicamente de la autonomía de derecho civil, pero desgraciadamente no quedó permanente, porque ya con la legislación del Código Civil de 1928 se volvió a incorporar nuevamente al Código Civil. ¿Tuvo vigencia? Entonces, sí, tuvo vigencia de 1917 a 1928, fue derogado en ese año, pero sí, para mi gusto, así se hubiera quedado. Se abrogó y todas las figuras se incorporan al Código sí, Civil. Porque se ha luchado por grandes tratadistas, teóricos y académicos también, como es el licenciado Julián Huitrón Fuentevilla, que es uno de los forjadores para que el Código Procesal Familiar se legisle en toda la República, en todos los estados de la República, ¿verdad? Y por eso, para mí, yo considero que debió haberse quedado vigente esa ley y no incorporarse nuevamente al Código Civil, lo que, desde mi punto de vista, fue un retroceso, lo que ya se había avanzado, esa autonomía del Código Familiar del Civil. Magistrado, muy buenas noches, amigos del auditorio, muy buenas noches. Como bien lo mencionó Mario, nos vamos reincorporando al programa. Veníamos de una reunión de carácter político en el norte de la ciudad, y con esto de las marchas, sí, está desquiciado un poco. Magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar en este programa. Este espacio es suyo. Muchas gracias. Siéntalo como su casa. El liceo Juan Mario Mondragón es muy amable, quien me ayuda a conducir el programa, quien invita a especialistas en diversas materias. Ya hemos tocado parte de este tema, incluso aquí en este programa surgió la propuesta de crear un código en materia familiar para el Distrito Federal, ¿cierto o no, Mario? Sí, es una propuesta que en su momento se la comenté al diputado Jorge Gaviño Ambriz, precisamente con la ayuda y con el apoyo de diversos académicos de la Facultad de Derecho, pues de nuestra máxima casa de estudios. Usted bien lo comentó, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, pues es uno de los iniciadores, no nada más en el marco teórico, doctrinal, sino en la práctica. Tenemos varios estados de la República, no son más de 10, creo que son 7, 8, entre ellos está Morelos, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo, Monterrey. Sí, o sea, son pocos los estados, pero no todos tienen un código de familia sustantivo y adjetivo. ¿A qué me refiero? Cuando me refiero a la cuestión sustantiva, se refiere a todas las figuras, por ejemplo, el juicio de divorcio, la adopción, los juicios sucesorios, testamentarios, intestamentarios, las controversias del orden familiar, en esa parte. Pero también tenemos el procesal, lo que sería la cuestión adjetiva, lo que es el procedimiento o el proceso. Entonces, en algunos estados tienen las dos ordenamientos y en algunos tienen uno o el otro. Pero también nos encontramos, ya en el caso del Distrito Federal y entrando un poco más en materia, que tenemos juzgados en materia familiar. Tenemos salas en materia familiar. Tenemos los ministerios públicos adscritos a estos juzgados que están especializados en materia familiar. Tenemos los representantes de los menores. Eso es lo que tenemos de carácter de forma,
ya establecido. Es su opinión, que es lo que haría falta, pues para tener un ordenamiento de carácter familiar, pues para que esto pudiera ser más amplio. Sí. Pues primero los felicito porque están inquietos en que se lleve a cabo una legislación en materia procesal familiar. En segundo, yo también me uno a ese proyecto, yo también soy de un ferviente... Pues bienvenido, señor magistrado. Sí, muchas gracias. Como usted dice, si ya existen los juzgados familiares que se fueron criados desde 1971, en la época del señor presidente Luis Echeverría Álvarez, por la complejidad que suscitaban los problemas familiares, para mí ahí se debió haber legislado también un código de procedimientos familiares, para que a la par empezaran a funcionar tanto los juzgados familiares y salas familiares como su regulación jurídica. Sin embargo, no fue así. Se dejó que se siguiera aplicando en todas las controversias familiares o juicios contenciosos en materia familiar el Código de Procedimientos Civiles, como hasta la fecha se está haciendo, lo cual para mí fue un desatino, porque la materia familiar, como se dijo en esa declaración de principios, en esas iniciativas, es netamente emocional, justiciera, humanista, que no se puede confundir con las relaciones contractuales, civiles y mercantiles. Así se dijo, eso fue la finalidad de la creación de los juzgados familiares, que los jueces familiares sean humanistas, sean justicieros y protejan a la familia, ¿verdad? ¿Por qué ahora la figura del divorcio se deshumanizó? Al quitar esas causales en las que nosotros aprendimos que existían en el código, en la ley, para separar a una persona, era una especie de candado para evitar que la sociedad se disgregara. Era una especie de poner algunas limitantes a los consortes que tenían que cumplir con ciertos requisitos que pedían las causales para que procediese el juicio de divorcio. Ahora solo basta con que uno de los dos cónyuges lo pida, así la es. solución matrimonial se disuelve. Sí, no creo que el juicio de divorcio para mí no se deshumanizó, sino simplemente se trató de darle agilidad, de darle solución a unas situaciones de hechos, que pues cuando los cónyuges pues ya no están conviviendo como personas decentes para sacar adelante la familia en cuestión de los hijos, y en general cumplir con esa finalidad por la que fue creada la institución familiar, pues lo más conveniente es disolverlo, ¿verdad?, para evitar mayores conflictos y perjuicios a los hijos menores de edad sobre todo. Magistrado, regresándonos al tema de la unificación de las leyes en materia familiar en una sola compilación, en un solo código, ¿qué elementos, qué instituciones, a su criterio, de acuerdo a su experiencia, estarían convenientes incorporarlas a esta legislación, al cuerpo de esta legislación? Pues yo considero que si se va a hacer una legislación exclusivamente para regular los conflictos familiares, deben de integrarse todas las controversias familiares, y yo también propongo de que se establezca una sola vía para que se lleven a cabo, y que se denominen controversias del orden familiar en general, y se quiten la vía ordinaria civil, especiales, jurisdicción voluntaria, los que existen. Bueno, la jurisdicción voluntaria se podría quedar, únicamente los juicios sucesorios y la jurisdicción voluntaria podrían quedarse aparte, pero de ahí en fuera todas deberían de estar establecidas en una sola vía, para evitar confusiones, porque en la práctica jurisdiccional se dan muchos casos en que la parte actora demanda en controversia en orden familiar, la guardia y custodia, y la parte demandada en su contestación de demanda pretende reconvenir la pérdida de patria potestad. Entonces no es posible admitir esa reconvención porque la ley establece dos vías diferentes. Una es la primera, la guardia y custodia se tramita en la vía controversia familiar, y la guardia y la pérdida de la patria potestad se debe tramitar en la vía de ordinario civil. Entonces para mí es un contrasentido, es
ilógico y absurdo. Todos son controversias familiares, se deberían de, pero mientras nuestro código lo regule como se encuentre, pues tenemos que respetar. Por eso ya en la modernidad que se nos está presentando para regular un código de procedimientos familiares, se debe de evitar esa confusión, lo que actualmente ocasiona una serie de prevenciones. Magistrado, usted tocó ahorita una palabra muy importante que habla de modernidad. Fíjese que nosotros, aparte de nuestra labor en el programa y como asesores parlamentarios, damos asesoría jurídica aquí en el módulo del diputado y se nos han acercado consortes pidiendo la disolución del vínculo matrimonial, que les ayudáramos a tramitar sus divorcios, pero resulta que su esposo se encuentra en Estados Unidos y el trámite pues es muy engorroso, muy tardado. ¿Por qué? Porque no tiene un domicilio cierto y conocido donde se les pueda notificar, y usted sabe que bueno, las controversias de carácter familiar son meramente personales. ¿Podríamos incorporar, en base a las nuevas tecnologías, no sé, una herramienta como la firma electrónica para que el consorte, una vez que le llegue la demanda vía electrónica, la pueda firmar y decir si está de acuerdo o no con disolver su vínculo matrimonial? Por supuesto. Bueno, eso y cuando se sepa cómo lo podemos ubicar. Porque ¿qué hacer? Desgraciadamente, la gran mayoría de inmigrantes mexicanos se van de manera ilegal. Luego entonces, ni en Estados Unidos hay un registro en dónde se encuentran, en dónde están, algunos están sin... Pero si les va bien, prestaciones de carácter. dudo mucho que quieran darse por notificados y contestar la demanda. Digo, sí sería una opción, en ¿no? ese caso, magistrado, cuando una de las partes quiere el divorcio y la otra, bueno, pues está en Estados Unidos, digo, para poderlo agilizar, para Sí, poder armonizar. pues actualmente existe la figura de la carta rogatoria, ¿verdad? Y si se conoce el domicilio que tiene el otro cónyuge en Estados Unidos, pues él tiene que notificar, y si no contesta la demanda, pues de todas maneras el trámite del divorcio continúa, y ya basta, ustedes saben que basta la voluntad de una de las partes para que se dé el divorcio, con eso. Ahora, respecto a la modernidad, pues ya que eso es lo que se trata, de incorporar precisamente la tecnología al nuevo procedimiento que se va a implantar, que se va a regular en el Código de Procedimientos Familiares que se está proponiendo en este foro. Pues a lo mejor tendría que haber un capítulo de las notificaciones, de que cuántos tipos de manera electrónica pues podría existir, ¿no? Tenemos en el Código Civil 4 libros. Dentro de esos 4 libros, si no me recuerdo, el primero y el tercero se refieren a las personas y a las sucesiones. Si nosotros pretendemos realizar una codificación de esta naturaleza, tendríamos que sustraer esos 2 libros, incorporarlos en este ordenamiento jurídico, pero recordemos que muchas de las del procedimiento está en el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ¿cómo amoldar los libros o las figuras que están en el Código Civil con el procedimiento que está en el Código de Procedimientos Civiles, si tenemos este tipo de figuras, o se aplicaría de manera supletoria? No es sencillo, porque, como usted lo acaba de comentar, tenemos las controversias del orden familiar, tenemos el juicio ordinario civil, y tenemos la jurisdicción voluntaria, no había ningún problema para ciertos casos. Y tenemos, por otro lado, los juicios sucesorios, y en los juicios sucesorios pues también es un tanto complejo, sobre todo por el tiempo que nos tardamos en llevarlos, y si las partes que están involucradas, las personas que tienen derecho a la masa hereditaria, van desapareciendo, van falleciendo, pues eso se va complicando un poco más. Que también tenemos que incluir un ágil, pero sobre todo para los juicios de carácter sucesorio. ¿Por qué? ¿Cuántos años tarda un juicio sucesorio? Hay muchos que tardan muchísimos años, más de 40 años. ¿Sí? Desde que yo litigo, desde 1992 a la fecha, tengo 2 asuntos que están en trámite. Entonces yo creo que pues, son muchos los hijos, se van falleciendo, se están casando, vienen los hijos, fallecen los hijos, quedan los nietos, en fin, o sea, es un sinnúmero de hipótesis que se podría dar. Así es.
Por eso yo considero que debemos de aprovechar esta coyuntura que a la par del Código de Procedimientos Familiares también se debe de legislar en el aspecto sustantivo, un código de familia, ¿verdad? Y no se trata nada más de desprender el capítulo de las personas o del juicio sucesorio del Código Civil actual, sino de darle otra modalidad completamente nueva, ¿sí? Agilizar los trámites, así es, un cambio de paradigma, que es lo que necesitamos, Y ¿no? tan es así que es un cambio de paradigma porque tenemos todos los tratados de carácter internacional en el que el Estado mexicano pues ha suscrito y ha ratificado, Efectivamente. y tenemos la reforma de derechos humanos, el artículo primero constitucional con el artículo 29, y las convenciones de carácter internacional de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Sí. El principio de convencionalidad, en fin, tenemos un amplio ordenamiento jurídico de carácter internacional, de carácter nacional, y pues tenemos que amoldarlo a esta legislación. El nuevo Código de Procedimientos Familiares que se está proponiendo aquí debe de adaptarse a las normas internacionales y a las convenciones suscritas por el Estado mexicano. Ya actualmente, como usted acaba de decir, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a todos los jueces de la República a aplicar las convenciones internacionales que constituyen la ley suprema, aparte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 133 de la misma ley suprema. Lo que los jueces en toda la República, sea de cualquier categoría, nos convierte en jueces internacionales de alguna manera, o por lo menos latinoamericanos, porque tenemos que aplicar esas normas de carácter internacional por medio del control difuso. En eso consiste el control difuso, porque cualquier autoridad puede aplicar una norma de carácter internacional, control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Entonces, este Código de Procedimientos Familiares debe de incorporar normas internacionales, como es la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, ¿verdad? Y las jurisprudencias de la Corte Americana. Sí, porque no nada más es la Corte Interamericana. Lo que establecen los tratados y las convenciones, sino también la jurisprudencia de la Corte Internacional. Sí. Hay una figura que me llama mucho la atención, nosotros que llevamos asuntos, que somos abogados postulantes, es que en el Código de Procedimientos Civiles se establece que para los jueces en materia familiar van a tener un amplio criterio en la toma de sus decisiones durante el procedimiento y al momento de dictar las medidas provisionales y dictar la sentencia respectiva. Es muy amplio. ¿Usted considera, una pregunta, si en esta nueva legislación debería de ser un poco más específico y no darle tantas amplias al juez? Esto viene por lo siguiente. Nosotros cuando vamos al juzgado nos encontramos que tenemos que hacer una labor de campo, si es hombre, si es mujer, el juez, la jueza, la edad que tiene, si es soltero, si es casado, porque todo eso influye en la decisión en la determinación que vaya a tener él o la juzgadora cuando uno solicita algo, si uno va por el hombre, por la mujer, si hay menores, tenemos que solicitar también audiencia de menores para que los escuche. Y este precepto que está en el Código de Procedimientos Civiles es muy amplio. Entonces nosotros como abogados postulantes nos encontramos con esa incertidumbre de decir, pues, vamos a estar en el ánimo del juzgador, pues, si está de buenas, de malas, todo lo que acabamos de comentar, ¿no? No, pues yo considero lo contrario. Al juez y al magistrado hay que darle amplias facultades, pero para eso hay que tener jueces y magistrados bien preparados para que los litigantes y el común de las personas confíen en ellos. El juez tiene una serie de herramientas que tiene que utilizar al tomar una decisión, como es la Constitución Política, los tratados internacionales, el Código Civil, en este caso que aún todavía no se regula el Código Familiar, el Código de Procedimientos Civiles,
la jurisprudencia, la doctrina, los principios sí, eso es de derecho, pero de hecho nos entonces, encontramos que no lo respetan. Cada día se trata de mejorar, hay que tratar de darles más herramientas a los juzgadores, ¿sí? No limitarlos, porque pues creo que puede haber más corrupción limitándolos que darles amplias facultades, pero si están bien preparados, ¿no? Magistrado, en eso estamos de acuerdo. Sí. Creo que el juzgador y los magistrados deben de contar con herramientas y con amplitud de criterio para dirimir las controversias, porque al final, si ellos son los peritos, ellos son los que tienen un elevado conocimiento o tienen ciertas características para dilucidar una controversia. Magistrado, vamos a filosofar un poquito. Lo tengo aquí muy cerquita, digo, vamos a hacerle una pregunta porque algún día me la hicieron y no supe contestar. Me decían, y velando, le faltó comentar al licenciado Juan Mario, esa amplitud a la que él se refería, decía, y velando siempre por el interés superior del menor. Sí. Y así dictan sus resoluciones y así dictan sus sentencias, jueces y magistrados. Me hicieron una pregunta, ¿existe un interés menor? O sea, el interés superior del menor. Y me hicieron esa pregunta, ¿qué no es un solo interés, un interés general? Es el que se tiene que tutelar la norma, no un interés superior de un menor. No estaríamos parcializando la ley. No supe contestar esa pregunta de un abogado. Me lo decía en el plan notarial filosófico, pero bueno. Sí. No, el interés superior del menor significa que el juez, el juzgador de lo familiar o magistrado, al tomar una decisión en donde está inmerso un menor en una problemática familiar, debe de tutelar primeramente los derechos del menor sobre los derechos de los adultos, de los padres. Sí, sobre lo que más beneficie. Claro, hay que velar por ese interés, como dice el licenciado, lo que más le beneficie, en dónde va a salir beneficiado ese menor. ¿No bastaría la palabra el interés del menor? No, pues hay que tomar superior, porque el interés del menor siempre está ahí latente, pero hay que superior que está arriba de todos los demás intereses. Es un mandato, está entonces arriba de los demás intereses, así es. Tenemos un mandato, el interés superior prevalece sobre los derechos de los adultos. Sí, el legislador en un momento dado quiso decir que es superior sobre todo aquellos derechos que pudieran tener los padres, los tutores. Y velando en todo por el bienestar del mismo, en su desarrollo emocional, psicosocial, de carácter físico, de alimentos, de salud, en todos los aspectos, ¿no? Hay que velar por eso. El tiempo es corto, se nos pasó. El tema es grande, amplio. No, es muy amplio. Falta abordar un tema de manera rápido sobre los derechos de los adultos mayores. Tenemos una legislación. Así es. Tenemos una legislación específica que adolece también de muchas cuestiones, pero también podríamos incluir ahí también a los adultos mayores. Desde luego, toda la parte débil, se puede decir vulnerable de la sociedad. Fíjense que la institución de los alimentos los protege, ¿no? Al decir que son recíprocos. Definitivamente, todos, sí. Ese es un punto. El otro es sobre los grupos vulnerables. Ya no quiero entrar al fondo del tema, porque nos tardaríamos un poquito más, pero sí dejar la invitación para que nos acompañe en otra emisión con otro tópico jurídico y que nos comparta aquí sus experiencias y por qué no sus atinadas opiniones, porque el auditorio es demandante, el auditorio nos exige a nosotros como conductores a veces acortar los tiempos, a veces interrumpir exprimir el conocimiento y la experiencia de personas como ustedes que están precisamente ahí como juzgadores del órgano jurisdiccional, que son los que están llevando y resolviendo los casos concretos pues, de toda la sociedad mexicana. Así es. Y una vez más, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Pregúntale a tu abogado. Ya lo sabe, ¿tiene usted alguna duda, alguna consulta? Pregúntele a su abogado. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes.